Nosotros hablamos mucho y no sabemos escuchar. Y Juan, yo todavía no sé escuchar. Y nunca un paciente va a hacerse una abdominoplastia. Ahí estamos desvirtuando. El paciente está queriendo transformar su vida. Yo me encuentro con colegas, con médicos que a veces confunden un poco esto de hacer un logotipo a crear una marca. Debe de haber una coherencia entre lo que tú haces y a quién se lo estás ofreciendo. Uno no es cirujano para todos los pacientes y es una cosa bien difícil, es saber decir, señora o señor, lo que usted me está pidiendo no soy capaz de hacer. Hay un punto de inflexión en mi vida que cambió totalmente y yo digo, ese día yo enterré a Dofa y aparece algo que se llama el chicharrón. Entonces mi promesa de valor era ser familiar y hacer un entorno donde esa experiencia, el paciente se sienta familiar, fue algo que me llevó a otro nivel. Yo puedo tener el mejor equipo de mercadeo, la mejor empresa, pero el líder de ese grupo de mercadeo es usted. Yo veo colegas que a veces se incursionan en el marketing y los ve uno cuando los conoce fuera de cámaras o fuera de lo que están haciendo, son unas personas, pero cuando los vemos en las redes están haciendo unas cosas que uno dice, pero no hay una coherencia. Hola a todos, bienvenidos al Podcast Mumbo. Yo soy Juan Esteban Sierra y trato de llevarle un mensaje a todos los médicos que de pronto ven en la medicina, pues a veces se van como estancando. Nos vamos estancando y queremos de pronto hacer algún tipo de actividad diferente y no encontramos el camino. El papel mío aquí es traer personas, médicos y no médicos que hablan de diversos temas de emprendimiento para llevarles a toda nuestra audiencia pues mensajes que estoy muy seguro de que van a ayudarles a desarrollar ideas, a pensar un poco diferente y pues esto la verdad es algo que me da enorme satisfacción. El día de hoy tengo el honor de tener conmigo al doctor Edison Osorio, quien es un cirujano plástico de la ciudad de Medellín, al que pues durante muchos años he acompañado, somos grandes amigos y he visto que ha tenido una forma diferente de enfocar su carrera y sobre eso es lo que realmente hoy vamos a hablar. Bienvenido Edison y gracias por aceptar esta invitación. No, Juan, antes al contrario, te agradezco porque me invitaste a compartir un poco de mi vida, de lo que hago y antes el honor es mío, Juan. Bueno, muchas gracias. Mira, quiero antes de comenzar contar un poquito, un breve recuento de pronto de cuál ha sido esa formación profesional tuya, cómo llegaste a ser cirujano plástico, esas primeras fases, digamos, cómo te formaste para ser cirujano plástico. Juan, esta es la primera vez que me pregunta alguien eso y estuve reflexionando mucho acerca de cómo fue esa historia, porque hay veces uno no se recuenta cómo fue que llegué a esto. Mi mamá dice que a mí me gustaba la medicina, que jugaba mucho al médico, pero en realidad yo no me acuerdo mucho de esa fase. Pero sí tengo una imagen muy clara que se llama la historia de la rana. No sé si a vos te tocó, pero en bachillerato, cuando estábamos viendo anatomía, me acuerdo muy bien, eso lo tengo muy fijo, y era echarle éter a una bolsa y meter una rana para dormirla y abrirla a ver qué había por dentro. Juan, cuando yo abrí esa rana, yo le pido perdón a la rana porque al fin y al cabo se puede considerar maltrato animal, pero cuando yo vi ese corazón latiendo, ese pulmón expandiéndose, yo siempre he sido muy curioso en la vida y yo quedé maravillado. Esa imagen quedó en mi cabeza y yo digo, si eso es una rana, ¿cómo será un ser humano por dentro? Y ahí comenzó esa curiosidad y querer ser médico. Ya me presenté, pasé a la Universidad de Antioquia, una gran alegría para la casa. Cuando los resultados salían en el colombiano. Y mi papá pues fue el que vio y fue una total alegría. Y ahí comencé la carrera en la Universidad de Antioquia, muy llena de amistad, de vivir con lo mínimo, porque al fin y al cabo yo era de un estrato 3 y había muchas limitaciones, pero fue una universidad basada en la amistad. Y un día yo estaba en clase de psiquiatría, mi primer clase de psiquiatría, y en la Universidad de Antioquia los bloques son inmensos y son muy grandes. Y cuando yo entré, Juan, a ese bloque y vi una imagen inmensa de unos 5 metros de altura y era un desnudo en esta forma, yo dije, wow, ¿qué es esto tan hermoso?
Y a mí ya me gustaba algo el dibujo, pero a mí esa imagen me impactó. Entonces cada vez que yo iba a clase de psiquiatría, yo llegaba antes y no sabía mucho dibujar. Y me acuerdo que llevé una hoja cuadriculada. Y yo tenía un amigo de la facultad que sabía algo de dibujo, me habló de las proporciones y le dije yo, hey, vení, yo quiero dibujar esa imagen. Y comencé a dibujarla cuadrito por cuadrito, cuadrito por cuadrito. Y mi casa, yo vivía en Manrique, cerca de la iglesia. Y era una casa muy alta, entonces las habitaciones eran de paredes muy altas y yo dibujé esa figura en mi cuarto. Y todos los días veía esa figura y la armaba y la pintaba, la pinté a lápiz, me subí en una escalera y mi mamá decía, "Usted está loco", pero esa era mi pasión y ahí fue ese primer acercamiento con donde fui madurando más que me gustaba la estética. Ahí ya llega el rural, me voy para el Caquetá, estoy en Florencia, Caquetá, en un pueblito que se llama Solita, Caquetá, y muchos heridos, entonces ahí comencé a suturar mucho, me fue gustando un poco más la profesión, me presento a la Universidad de Antioquia y no pasé. Yo, wow, eso está muy difícil, solo pasa una o dos personas. Y en esa época estaba muy en boga estudiar alta gerencia en servicios de salud, me vuelvo alto gerente, me nombran gerente de un hospital grande del Caquetá. Y yo dije, yo creo que este va a ser mi camino, pero siempre estaba la cirugía plástica. Y aparece un gran amigo, John Guerra Buendía, un cirujano que estaba haciendo rural, y me asocio con él, un costeño, y tuvimos una gran energía y me dijo, Edison, vámonos para Brasil. Yo hace 2 años fui y no pude pasar, y yo, Brasil, la capital de la cirugía plástica. Tenía que decidir si seguía siendo médico, administrador y gerente, porque ya tenía otro cargo un poco más alto, y dejé todo, Juan, y me fui con mi amigo. Ya tenía a mi novia y le dije, ella es enfermera y es actualmente mi esposa, y arrancamos para Brasil. Me fui para Brasil, tú que estuviste en Brasil sabes que no es fácil ganar y pasar allá. Hay muchas historias, pero ya representé a cirugía general, no pasaba, difícil, y la única opción de quedarme en el país era estudiar otra cosa que fuera más fácil para yo poder tener una beca. Ahí estudié infectología, porque no pasaba las pruebas que regían por las enfermedades tropicales, etcétera. Me pongo a estudiar esos 2 años y ahí ya consigo pasar a cirugía general. Cuando termino cirugía general y me voy a presentar a cirugía plástica, nace mi hijo. Eh, Era necesario legalizarme o acreditarme en el Brasil para poder seguir. Hago todo ese proceso, termino cirugía plástica y ya me vengo para Colombia. Pero ya tenía el conocimiento administrativo y en ese momento en mi cabeza solo estaba la matriz DOFA y todo era DOFA, 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 debilidades, fortalezas, cómo yo administrar eso para poder llegar a un mercado donde habían competencias. Yo estuve 8 años en el Brasil, prácticamente no tenía ninguna historia crediticia y yo lo tenía muy claro. Y yo, Juan, hago DOFA, me amaba y yo siempre tenía que ir donde vibraba. Si yo no encontraba vibra y pasión, yo estaba lejos de eso. Entonces yo tenía pasión por la nariz, hice cursos de nariz, yo tenía pasión por contorno corporal, así como tú lo tienes. Y Saldaña era el papá en ese momento. Estaba surgiendo la técnica Saldaña, que es una técnica muy depurada que le aplicaba la dofa al abdomen y muchos de los abdómenes quedaban muy globosos en la parte anterior, no se hacía lipoescultura, el ombligo no era muy estético y me concentré a hacer el mejor ombligo, hacer el mejor contorno, las cicatrices quedaban muy altas, entonces jugar siempre con esa dofa para mí fue muy bien. Entonces yo llegué al país y antes de venirme, por cosas del destino, conocí un cirujano plástico, amigo de mi jefe. El Brasil es que eres muy bien acogido. Y mi profesor me llevaba a la casa con su esposa. Y eso yo no lo viví en Colombia. A pesar de que la de Antioquia es muy buena y todo, pero hay una distancia muy grande entre el profesor y el residente. Y allá yo encontré amigos y personas que me apadrinaban. Entonces, un médico me dijo, Edison, siempre dele un regalo a su paciente. Y yo ya tenía las nociones administrativas, sabía que era un PIG, y yo tengo que ser, es un empresario. Entonces llegué, le apliqué DOFA y yo dije, voy a vender abdominoplastias, voy a vender rinos, y había hecho el curso con Tevez de mamoplastia y voy a vender mamas. Y me concentré en eso, llegué a Colombia,
Pasé también al Pablo Tobón Uribe y esa dicotomía, si me metí en un servicio o seguía con estética, yo no, yo me voy para la estética y yo vine fue a eso. Entonces ahí comienza ese punto de inflexión, fue DOFA y meterme a hacer ese mercado Me parece una cosa interesante que cuentas reiterativamente y es ese tema de tener como un foco y un objetivo claro, como que encontrabas de pronto en algunos momentos algunas dificultades, algunos obstáculos, pero los fuiste venciendo, ¿verdad? Tanto cuando fuiste, pues, cuando estabas en el rural, que hiciste tu estudio, irte al Brasil, después venir y encontrar, eh, pues, un nuevo país, 8 años después. Cuéntame cuáles fueron como esos obstáculos que tú encontraste en ese momento, que veías dentro de esa matriz que aplicaste y veías como los obstáculos que te podrían impedir de pronto lograr ese sueño que tenías de lograr ser el cirujano plástico del contorno corporal. Bueno, cuando llegué al país ya, antes de venirme, algo que me marcó mucho fue, yo me fui con mi esposa Claudia, ella era enfermera, y nace mi hijo, en Brasil nace mi hijo David, una de las cosas más hermosas que uno puede tener en la vida, Juan. Entonces yo llego con mi familia y encontré muchas barreras, porque la sociedad de cirugía plástica era difícil entrar, entonces yo no tenía un respaldo. Y me sentía muy solo. Y yo dije, pero ¿cómo ir a un país? Tenía la oportunidad de quedarme en Brasil, pero en Brasil muere mi suegro. Y se vuelve duro, se va volviendo muy duro toda esa llegada aquí a Colombia. Claro, con el hijo recién naciendo, con el Mi suegro hijo llega de también. 4 años y mi esposa me dijo, se está muriendo nuestra familia. O sea, llegas en medio realmente de algunas adversidades, dificultades, y Claro. cómo lograste tú esas dificultades irlas sobrellevando bueno, sobreponerte a todo esto. Listo. Entonces vengo con eso, miro esas oportunidades de la DOFA y en Bioforma me reciben muy bien. Le agradezco a Juan que me acogió, pero siempre era estudiando. Y llegué y lo primero que yo necesitaba era siempre meter en la parte administrativa. Y yo, pero ¿cómo hago yo una página web? Que fue de las primeras cosas, porque tenía que avanzar muy rápido. Yo vine con un capital muy corto y solo tenía un año para sobrevivir. Mi esposa comenzó a trabajar, entonces ella me ayudaba mucho porque al comienzo, como se decía, era encerrado en el consultorio, pero yo era siempre creando. Entonces, creando mi PowerPoint para hacer mis imágenes, para poder mostrar de una forma diferente lo que yo hacía y un propósito siempre de servir, 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 servir. No era querer tener más cirugías, tú lo dices muy bien en Monbu, es transformar vidas y es servir, y eso lo tenía demasiado claro. Y no se intentaba de tener muchas cirugías, sino que la persona que llegara, primero saber qué le podía ofrecer, si yo sí era capaz de tener ese resultado que ella me estaba pidiendo, y pura matriz DOFA, en mi cabeza solo cabía la DOFA. Entonces era yo, cuáles eran las debilidades, las fortalezas de lo que ofrecía en el mercado. Entonces ahí ya me fui direccionando. Entonces esa página web, yo dije, ¿quién me hace una página web? Como ya tenía conocimientos de administración, yo pues, ¿quiénes son los mejores que hacen página web? Había una escuela y estaba la Bolivariana, en esa escuela de publicidad. Y yo, ¿y con quién me entrevisto? Yo le voy a pedir una cita al decano de la Facultad de Publicidad. Le pedí una cita, el decano asustado que qué hacía un cirujano plástico en una facultad de publicidad. Y yo le dije, vea, yo no sé cómo funciona esto, no tengo ni idea. Necesito que me enseñe, necesito que me ayude a crear una página web. Y me dijo, es la primera vez que veo un cirujano plástico, yo te voy a buscar los mejores y vamos a hacer una super página web. Entonces ya comencé a entrar en el mundo del mercadeo y les digo a los muchachos que me estaban enseñando, dame un libro, alguna cosa para yo entender un poco esto, porque es un mundo totalmente nuevo para nosotros. Bueno, entonces ahí ellos me comienzan a inducir y comienzo a ver demasiadas propuestas, términos que yo no sabía, qué es un target, qué es un nicho, qué es una propuesta de valor. Yo, Dios santo, eso yo no lo consigo entender. Y ahí surgen amigos
surgen amigos, conozco un colega que me dice, Edison, yo hice un diplomado en servicios básicos de mercadeo. Y yo, eso es lo que ya necesito entender. Entonces me voy para AFID, hago un diplomado de bases de mercadeo, Todo esto me estás entiendo hablando eso. en el primer año, todo eso lo En hiciste, el primer año ya estaba o sea, haciendo eso acelerado. al final del año porque había muy poco plazo y el Ok, dinero ok. se nos estaba acabando. Entonces me meto en ese cuento y comienzo a estudiar y a mostrar, a montar estrategias basadas en prestación de servicios. Entonces una cosa es vender un servicio que es intangible y vender algo objetivo, y entiendo que la experiencia de mercadeo se vuelve muy importante, pero hablábamos en algún momento esa línea de vender y dar una experiencia es muy corta, y hago otro diplomado que se llama experiencia de mercadeo, y ahí comienzo ya a montar, a entender un poco más, y se van desarrollando las cosas y voy creciendo mucho, ya comienzo a tener un volumen importante de pacientes. Todo era lipoabdominoplastia, rinos y mamas, y ahí me fui enfocando, y luego ya vienen los biopolímeros, que es otro cuento diferente. Oye, quiero que me cuentes y le cuentes a nuestra audiencia de pronto qué influencia tuviste, pues ya tenías una base de administración, pero digamos en el Brasil, ¿qué tanto eso te aportó? ¿Qué viste allá? ¿Qué enseñanzas, qué ejemplos, qué referentes que de pronto tú tenías y te ayudaron de pronto a tener esas inquietudes? ¿O fue algo que nació de tu interior? Yo estuve en un hospital que yo viví en Sorocaba, ahí fue donde encontré, y el profesor mío, el doctor Hamilton Gonella, más que un amigo, fue un gran orientador, Mentor. mentor exactamente. Entonces él me decía, Edison, hágalo lo más simple posible, arroz y feijón. Arroz y feijón es, cuando usted no sabe qué darle a una visita, dele arroz y frijoles. Arroz con Y frijoles. siempre le va a ir muy bien. Entonces, y me dice, no se meta en chicharrones, no se meta en cosas que no sepa hacer, y vibre con lo que usted hace. Y nunca se le olvide. Él nos hacía exámenes y me dice, aquí puedes sacar 5, lo que sea, pero tu verdadero evaluador va a ser el paciente. Y eso siempre estaba y nos acompañaba a la visita con los pacientes, a la consulta, y es el servir, el servir, el servir. Entonces, mi gran mentor y orientador fue el doctor Hamilton Gonella. Y obvio, habían otros profesores, entonces estaba el que se iba más para la estética, y él me permitió hacer un trabajo de operar 20 pacientes con abdominoplastia clásica y 20 pacientes con Saldaña. Y ahí yo vi, esto es lo que yo quiero, y siempre me dejaba guiar Juan por la pasión. Lo que más pasión me generara, eso era lo que yo debía de hacer. No lo más taquillero, no lo que más vende, sino buscar eso. Y cuando yo sentía esa sensación de placer, esa sensación de que uno ayuda y transforma y que vibra con esa cirugía, esa fue mi mayor guía en todo el Brasil. Y hablando del tema ya de estructurar, digamos, tu práctica como con una visión empresarial, desde el servicio, en ese momento, ¿tenías referentes o no? Porque, digamos, yo sé que hoy en día, cuando uno ve a algunos colegas, hay unos que tienen unas tendencias muy avanzadas de empresariales, pero hay otros que no tanto. En ese momento, ¿tú tenías algún referente? ¿Tú veías a alguien de pronto que tú decías, o a un profesor que de pronto, digamos, a mí me pasaba, que miraba a mis profesores y yo comparaba cómo vivían ellos, cómo vivía cada uno de acuerdo a cómo orientara su profesión, el ejercicio? ¿Te pasó algo similar? Sí, yo veía mucho a John Tevez, y Tevez en sus páginas muestra mucho la prestación de servicio y cómo acompañaba a sus pacientes, aunque era un poco extremo porque él hacía implantes mamarios y por la noche sus pacientes, él hacía una técnica y el paciente no presentaba dolor, pero era algo muy integral. Y lo otro fue el profesor que me enseñó a dar una orquídea a los pacientes, y me dijo, es de servir, es de prestar, es de ser sensible. Y obviamente mi jefe cómo trataba a sus pacientes, yo lo acompañaba a la consulta particular, y era muy de la familia, era muy del abrazo, del sentir, de vivir con los pacientes, y eso para mí fueron los grandes mentores. Muy bien. Bueno, durante ese periodo posterior, cuando ya tenías en tu mente que
empresario, comenzaste a trabajar, digámoslo así, a aplicar lo que estabas aprendiendo de marketing, a conseguir personas que te ayudaran con tu página web, que te promocionaste y empezaste a tener ya un poco más de pacientes, digamos, seguiste incursionando en esta área de formación, estudiando, leyendo, siempre lo hacías. ¿Cómo fue esa formación? Porque yo te veo hoy con todo lo que haces y yo digo, pues eso no le sale a uno como de la nada. A veces hay que formarse, estudiar. Cuéntame, como cuáles han sido esos momentos, esos highlights que tú dirías, así como me estás mencionando a tus profesores, ¿qué otros momentos dices tú, esto fue que me cambió la forma de pensar en ese momento? Bueno, yo comienzo a estudiar, entonces ya tenía muchas bases de mercadeo y de ahí se desprende todo lo que tiene que ver con autoconocimiento. Entonces, todos los cursos que habían de mercadeos online o por ejemplo, Jorgen Clary fue alguien que me marcó mucho con neuromercadero, vende a la gente, véndele a la mente y no le vendas a la gente. Pero eso me ayudó mucho a entender un poco cómo era el comportamiento del cliente. Y en el momento en que yo entendí que había que hacer el camino del paciente, el camino del paciente es tú ver cómo llega a tu empresa y tú mirar cuáles son los momentos de valor donde usted debe de impactar. Eso me fue ayudando a construir la marca, a explorar los sentidos, a que el paciente se sintiera en un lugar cómodo. Entonces la parte visual, la parte auditiva, comencé a colocar un poquito de música de consultorio, a crear un olor propio de la marca y fui construyendo paso a paso. ¿Qué era lo que sucedía, Juan? Que yo, cuando hice los diplomados, generé un plan de mercadeo y uno lo estructuraba muy bien para un año, pero yo sentía que pasaban 3 meses y llegaba algo nuevo y lo iba desvirtuando. Entonces entendí que cuando usted comienza un plan de mercadeo, comienza como un niño y esas bases comienzan teniendo, lo primero es tener una imagen corporativa y eso es un ADN de la marca, tú lo manejas muy bien y lo expresas. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Con qué vibro yo? ¿Qué tipo de pacientes son los que yo atraigo? Y cuando eso está claro y con qué usted vibra, usted ya comienza a montar una experiencia de mercadeo. Y tener los empleados es lo que más dificultad he tenido yo en todo mi recorrido. Y tener personas que vibren, cada una iba aportando dentro del negocio, pero el auscultar el paciente, o sea, el auscultar, y yo digo paciente es toda esa estructura de mercadeo, cada 6 meses va cambiando. Porque es como un niño y usted no sabe qué habilidades o qué cualidades o qué cosas va queriendo hacer. Y se asemeja mucho como David. Entonces David quería correr mucho y yo, venga, vámonos para la liga de atletismo a ver si es que es lo que usted quiere, pero antes de eso rodó por guitarra, por karate, por un montón de cosas y explorar esas cualidades me ayudó mucho a entender qué tenía que hacer. Entonces, el camino del paciente, cuál es el momento de verdad y prestarle mucha atención. Y eso parte de un principio que cada vez trato de entenderlo y lo que más dificultad me ha dado a mí es saber escuchar. Nosotros hablamos mucho y no sabemos escuchar. Y Juan, yo todavía no sé escuchar. Cada día aprendo más porque cuando tú escuchas a tu paciente vas a entender realmente qué es lo que él quiere y nunca un paciente va a hacerse una abdominoplastia. Ahí estamos desvirtuando. El paciente está queriendo transformar su vida o por un dolor o por una angustia o por una depresión y entender eso, cuál es el motivo por el cual su paciente está en la clínica, cambia totalmente todo. Entonces comienzo a leer mucho, a leer otras cosas de literatura, a salirme un poco de la medicina, a aprender un poco de antropología. ¿Quién quisiera? ¿Qué tendrá que ver eso? Pero a través de las historias, de cómo el hombre va teniendo la percepción de la belleza y que no te pase lo del pequeño principito, que el principito quería que le dibujaran un carnero, pero el piloto le dibujaba un carnero que no era. Y muchas veces la distancia es muy grande entre el carnero que yo quiero dibujar como cirujano y el carnero que quiere la paciente. Y si hay mucha distancia entre esos dos carneros, usted quizás le está ofreciendo algo inadecuado a su paciente.
Edison, mencionaste alguna cosa, fue todo muy importante, pero desgranándolo y yendo al inicio, hablaste de construcción de marca y hablaste de ADN Sí, ligado al autoconocimiento. sí. ¿Cómo integramos eso y por qué es tan importante cuando se está queriendo construir una imagen, pues como médico, como lo hiciste tú? Es muy importante porque debe de haber una coherencia entre lo que tú haces y a quién se lo estás ofreciendo. Uno no es cirujano para todos los pacientes. Uno no puede operar todas las personas que llegan. Hay personas, y es una cosa bien difícil, es saber decir, señora o señor, lo que usted me está pidiendo, yo no soy capaz de hacer. Y todo parte es de lo que usted es capaz de hacer bien y poderle ofrecer. Entonces, eso incluso yo estuve con una psicóloga que nos ayudó a identificar yo para qué soy bueno, si yo sí soy bueno para eso y qué piensan los pacientes de mí. Ahí entra David Gómez como un mentor muy importante, donde me dices cuál es tu promesa de valor, qué es lo que, por qué las personas se operan contigo. Y me acuerdo que fue una empresa que vende implantes quien dio un congreso de eso y yo me le pegué a David Gómez y David Gómez me ayudó mucho a entender qué era mi marca. Y muchas veces uno dice es que tengo muy buena calidad, tengo muy buen servicio, opero muy bien y eso no es, Juan. Es algo muy diferente por lo cual llegan y él me dijo, Edison, la gente se opera con vos porque es muy familiar. Y ahí entra la clínica, el hecho de ser una clínica pequeña, pero con muy buenos estándares de calidad. Entonces llegan, siempre va a estar el mismo portero, siempre son 3 o 4 personas, casi siempre es la misma que le sirve el café a esos pacientes y muchos de ellos vienen de fuera del país y se sienten como en su segunda casa. Entonces mi promesa de valor era ser familiar y hacer un entorno donde esa experiencia, el paciente se sienta familiar, fue algo que me llevó a otro nivel. Entonces entender quién soy yo, para qué soy bueno y comenzar a construir una marca indistinto de las redes sociales que usted use, pero siempre teniendo ese mismo lenguaje de cercanía y de hogar, obviamente eso es insustituible, eso fue mi diferencial. Eh, David Gómez hacía un ejemplo y decía, haga de cuenta que usted va por la calle y dice pan de quesos. Eso sí, yo sé que allá venden pan de quesos, pero esa promesa de valor va abajo de ese subtítulo. Entonces él decía, siempre calientes. Entonces él decía, cuando yo llegué a esa panadería, tu promesa de valor es que el pan de queso siempre sea caliente. ¿Cuál es tu promesa de valor? Identificarla, buscar ayuda para poder entender y ya con eso se hace todo un entorno para que ese pan de queso se coma en un lugar agradable, sepa pan de queso, lo acompañes con un chocolate y no con un agua, porque un agua con pan de queso no sabe a nada, es lo que te ayuda a construir. Y siempre haciéndolo desde el corazón, no porque tu estrategia lo dio y es usted el que debe marcar la guía. Y una cosa que me ha ayudado mucho, Juan, es que nosotros pedimos mucho hacia afuera, pero nosotros casi no hacemos nada hacia adentro. Y me explico, yo puedo tener el mejor equipo de mercadeo, la mejor empresa, pero el líder de ese grupo de mercadeo es usted, porque usted es el que hace el pan de queso. Los otros le orientan cómo cree que puede ser un buen pan de queso, pero es usted probando y en la práctica y en el día a día que le va a coger mejor sabor al pan de queso e ir a probar los otros pan de quesos que usted conozca. Dicen que uno debe probar al menos 50 pan de quesos antes de saber si su pan de queso es bueno. Y siempre ir buscando qué pan de quesos están saliendo en los medios para poder entender hacia dónde lleva su marca. Y eso es lo que, de ahí es de lo que yo digo que es el ADN montando toda una experiencia a través de lo que yo te estoy diciendo. Y los empleados es el activo más grande que tú puedes tener. Que ellos sepan también que es hacer un buen pan de queso. Porque muchos de los empleados no saben qué venden. Y cada momento yo vendo un pan de queso, pero el que me trae la harina no vende el pan de queso. El que vende el pan de queso no vende el pan de queso.
vendes una experiencia muy diferente. Entonces ahí es un concepto bien interesante. Esa es la forma como yo veo el ADN de la marca. Hablando de la construcción de marca y de un logo, yo me encuentro con colegas, con médicos que a veces confunden un poco esto de hacer un logotipo a crear una marca. Eh, ¿De qué se trata cuando hablamos de las dos cosas que van muy cercanas, pero realmente no están, no es crear un logo, sino crear una marca? ¿Qué diferencias podrías llamarle la atención de pronto a los que de pronto no lo entiendan? Bueno, crear un logo, hoy en día con tantas herramientas que hay, Juan, hay aplicaciones y tú haces un logo en un momento. Pero crear una marca es algo demasiado diferente y es una mezcla del ADN, de lo que nosotros hablamos, de qué tipo de pacientes tú quieres traer, porque una cosa es lo que soy yo y mi estructura para qué está diseñada a traer. Yo voy a traer muchos jóvenes, o más hombres, o más mujeres, o qué target es el que yo quiero atraer. Y cuando tú sectorizas o tú haces una marca para un grupo específico de pacientes, ahí es donde se construye. Y construir marca es de años, no se construye en un momento. Construir un logo es producto de haber construido una marca. Por eso yo digo que el logo va a venir mucho más adelante, no sale inmediatamente de la marca, aunque hay algunos colores y algunas cosas que te van a ayudar a identificar, pero ese logo va cambiando con el tiempo. Hay un tema que es la marca personal, que lo hablamos muchísimo, muchas veces en diversos medios y hablamos de que finalmente marca personal todos tenemos, pero no la hemos manejado intencionalmente, sobre todo cuando ya empezamos nuestro desarrollo profesional, que ya pues digo yo, empieza uno a orientar un poco diferente cómo es que esos valores que yo tengo, esa forma de ser, logro plasmarla en una empresa, en mi consultorio, en las personas que me rodean. ¿Cuál ha sido ese proceso que tú has encontrado? Dificultades, cosas que no han sido tan fáciles. Cuéntanos un poco acerca de ello. No. Bueno, ahí llega un giro muy grande en mi vida, es cuando me aparece la paciente de los biopolímeros, que yo creo que es algo que giró demasiado todo este plan muy de marketing, muy de marca personal, muy de logo, muy de estrategias, y llega alguien que me derrumba el DOFA totalmente. Eso fue para mí muy disruptivo, porque yo venía muy bien, estaba muy contento. Paremos un segundito. Paremos un segundo. Sí, yo también estaba oyendo. Podemos, creo que hay una puerta y se puede cerrar. Es que están dándole a un, Es como el gimnasio. Es en el gimnasio que están haciendo algo. como es el signo. Ah, enseguida volvés a retomar en las anécdotas. Bueno, y vamos, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Y vos cómo la ves? Sí, bien, chévere. Hay muchas cosas que seguro pues todo el mundo va escuchando y le va trabajando a la cabeza. Muy Va chévere. rebobinando. De eso se trata. Yo estoy pensando en qué es bueno preguntarte para que otro lo escuche. Qué lógico, puede que yo entienda qué es, pero mucha gente no entiende. Claro, sí. Es un lenguaje Lo que para uno se vuelve rutina, para otro dice, No "Ve, existe". no había pensado en eso". exacto, no lo había visto. Bueno, Juana, hay un punto de inflexión en mi vida que cambió totalmente y yo digo, ese día yo enterré a Dofa y aparece algo que se llama el chicharrón. El chicharrón muy paisa, todos sabemos que es el chicharrón. Entonces llega, como Bueno, ya era muy estético. aclaremos, los médicos hablamos de chicharrón cuando hay algo complejo, ¿no? Sí, hablando de chicharrón cuando hay algo complejo, sí, válida la acotación. Entonces, Juan, yo recuerdo muy bien, llega mi primera paciente con biopolímeros, todo el mundo estaba haciendo cánulas, sacándola, y yo, pues yo hago muy bien la lipo, considero que me gusta esto, vamos a meter cánula para sacarle a los pacientes biopolímeros. Ya había llegado alguna tecnología como es el ultrasonido, que es una cánula con un poquito de calor Que ayuda. y que ayuda y que derretía los biopolímeros. Pacientes súper bien, mejoraban los síntomas y yo otro complemento adicional a mi portafolio y seguimos. Y llegan pacientes 6 meses después con muchos más síntomas de lo que
estaban sintiendo antes. Y yo, Dios mío, ¿qué está pasando acá? Y ya habían algunos indicios de abrir los glúteos. Felipe Koifman ya había hablado algo de qué son los biopolímeros, pero en el momento en que yo entendí que eso era una enfermedad, ahí cambió todo, ahí cambió todo. Dejó de ser algo estético y se convirtió en una patología. Entonces te digo chicharrón, es porque me llegó una paciente, entra y me dice, doctor, yo vengo a que usted me retire los biopolímeros. Y yo ya sabía que la lipo no funcionaba, que ninguna cánula funcionaba. Y me dice, he visitado a muchos médicos y ninguno me quiere operar. Y si usted, doctor, que es el cirujano plástico, los que más han estudiado, los que más se meten a esa zona, no lo retira, entonces ¿quién lo va a hacer? Y yo ya le iba a decir que no le iba a operar. Y yo, denme una semana, yo pienso, venga, yo estudio su caso. Y nunca se me olvida, Juan, yo me fui para la clínica mía, tiene el quirófano en el mismo, tenemos el consultorio, el quirófano, todo está allá. Y me voy y le digo a mi anestesiólogo, y estaba otro cirujano plástico, socio de nosotros, y yo, hey muchachos, tengo esta paciente, yo quiero operar eso. Y me dice, Edison, ¿qué te vas a meter en ese chicharrón? Entonces eran unas cosas encontradas, ajos y fellón, que se me venía del pasado de mi profesor. No se meta en cosas, hágalo simple, no se meta en cosas complicadas. Y el colega cirujano plástico y el anestesiólogo, eso, no te metas en esos chicharrones. Entonces yo cogí al anestesiólogo, que era muy amigo mío, yo, hermano, venga, ayudémonos. La paciente me dijo esto y esto y esto, ¿usted qué opina? Que venga pues, hermano, metámonos. Eso se va a complicar. Y yo, no, venga, vamos con toda. Y uno tiene siempre como cirujano plástico que cree que es capaz de hacer todo. Y me metí en un chicharro. Las pacientes se complicaron y surgió un paradigma en mi vida, Juan, cuando eso ya había estudiado, tenía muchas cosas de conocimiento y yo digo, aquí ya no es DOFA, aquí hay otra cosa más interesante. Entonces yo resumo eso, es como si fuera un vehículo y tu vida va conducida por alguien. A tu lado va un copiloto y atrás va otro pasajero. Pero desde el punto de vista médico, hay tres hormonas que rigen nuestra vida. Una se llama la dopamina, que se llama la hormona insaciable. Es como cuando me gusta algo comer y yo como y cada vez tengo que comer más y más y más para poder tener más de eso. Está la oxitocina, que se libera en las relaciones interpersonales, con los hijos, cuando socializamos, pero está la serotonina, que es una hormona que no hay que consumirla mucho, que con una gotica muy pequeña es suficiente. Es el abrazo de tu esposa, es el estar con tu hijo, es el compartir. La dopamina es algo que hay que usarlo, pero con mucha prudencia y debe de ir atrás en el carro. El problema está, Juan, es cuando la dopamina comienza a manejar el vehículo de la vida. Porque hay tres cosas que generan mucha dopamina. El dinero, siempre queremos tener más y más y más. El poder, queremos ser poderosos, queremos poder mandar y nunca se consigue llenar. Y el más escondido de todos, que es donde yo estoy ahora y se llama el conocimiento. Porque el conocimiento siempre va a ser bien visto. Estás estudiando esto, estoy escribiendo un libro, estoy haciendo un doctorado y todo el mundo avala. Pero cuando te metes en ese mundo, dejas las cosas más esenciales porque cada vez quieres más y es la serotonina. Entonces la serotonina es tu familia, es el compartir con los seres queridos y algo muy importante es qué huella tú viniste a dejar en este mundo, qué le vas a pasar a las otras personas. Entonces, retomando esa paciente, me meto en ese chicharrón, se complica la paciente y se me daña todo lo DOFA y la paciente me dice, no importa doctor, pero usted hizo lo que había que hacer. Y me comencé a meter en ese mundo y sentí. No quiere decir que las otras cirugías no me generaban tanto placer porque es transformar vidas,
pero la paciente que uno le hace una cirugía estética es una paciente que su salud está bien. De hecho, para poderlas operar, tiene que tener un buen estado de salud. Pero la paciente que tiene biopolímeros tiene un problema de salud. Y en esos días leía algo, es que cuando usted está sano, usted tiene muchos problemas por resolver. Pero cuando usted está enfermo, solo tiene un problema para resolver, que la mayoría de las veces no es capaz de resolverlo y necesita quien le ayude a resolver. Entonces los biopolímeros, en ese momento hay mucha confusión, no se sabe muy bien cuál es el tratamiento, y comienzo a hacer eso, se siguen complicando los pacientes, y eso me obligó a estudiar medicina otra vez, Juan. Entonces me devolvía las bases y estudiaba, y los pacientes se seguían complicando. Hablaba con el anestesiólogo. Yo tengo anestesiólogos intensivistas que han participado en protocolos de salud en Latinoamérica en cirugía plástica, y he aplicado todo, Juan, y se seguían complicando. Y se volvió un objetivo para mí, Un reto. entender un reto. Entonces estudiaba y pasaron varios años, y los pacientes altas tasas de complicación. Y me decía el anestesiólogo, pero vamos para adelante, vamos. Y cada vez fueron disminuyendo, disminuyendo. Y hubo un momento donde una paciente muy joven, y yo con tanto estrés que tenía con eso, comencé a tener trastornos del sueño. Entonces yo ya no conseguía dormir muy bien, y yo dije, me voy a salir enfermando con esto. Y consulté qué era el sueño, y comencé, siempre he sido muy curioso a leer de qué es lo que pasa con el sueño, y me metí en un mundo que se llama la medicina funcional, donde hay cinco pilares, que es el sueño, la alimentación, el ejercicio, el agua y el control del estrés, que son la base de, de la vida para no tener complicaciones. Entonces Y yo el ya lo estaba bienestar. haciendo todo bien, y el bienestar. Entonces ya estaba haciendo todo bien. Opero una paciente muy joven, como de 30 años, la paciente hace a uno y tuvo una complicación gigante. Y yo, Dios mío, pero ¿qué pasó si estamos haciendo todo bien? Y me dice, doctor, es que yo tengo problemas del sueño y nunca he podido dormir. Y yo nunca le preguntaba a mis pacientes si usted duerme bien, si usted hace ejercicio, no sé si para vos es igual. Entonces, yo le preguntaba si dormías, qué comías, qué inflamaba, qué no inflamaba, si tomabas agua, si hacías ejercicio, si controlabas el estrés. Y algo que surgió últimamente, si había algo, patologías de base y la menopausia. Y comencé a entender que había que meterme en ese otro mundo. Comienzo a estudiar algo de medicina funcional. Mis complicaciones se redujeron mucho, sigo teniendo complicaciones, pero complicaciones mínimas. Y el hecho de liberar serotonina, y cada vez libero más serotonina con eso, entonces comienzo a vivir otro proceso de mi vida, donde dejo un poco la parte administrativa, la vuelvo un poco, le aplico más DOFA a la serotonina, a la oxitocina, y trato, porque eso va cambiando, Juan. No podemos decir que en algún momento no maneja la dopamina el carro o la oxitocina, pero siempre, nunca se le olvide que es la serotonina, la hormona de la felicidad, si la pudiéramos llamar así, pero que necesita solo pocas gotas y no caer en el otro vicio de la dopamina. Entonces es algo que va cambiando. Yo lo que digo es que tu vida, el 70% debe ser dopamina, siempre la oxitocina acá, pero en cuanto más tengas la dopamina atrás, es mucho mejor, y vas a tener como un norte más claro. Pero Entonces, hay un tema que veo, y es que realmente entonces en ese momento de inflexión, pues una transformación total, digamos, en tu manera de ver la vida, de percibir los pacientes, de percibir tu profesión. O sea, fue un cambio que nunca, por lo que entiendo, lo habías contemplado, sino que no. basado en esas experiencias que comenzaste a ver. Y me gusta mucho, y me gustaría que lo expliques un poco, pues ese rol de los pacientes. Prácticamente me estás diciendo que ellos fueron los que te cambiaron el rumbo. Sí, hay una cosa que se llama médico o quién es confiable en medicina, y precisamente ahora que acabo de venir del Congreso de Seguridad, y lo que yo te decía, yo siempre aprendo. Entonces, ¿qué es un médico confiable?
tiene dos componentes. Uno es que hay que ser muy servicial, hay que tratar de ser lo más cercano al paciente y de prestar un servicio de buena calidad. Pero hoy en día eso no es suficiente. Debes de ser competente. Y ser competente es ser estudioso. Es ser estudioso. Mm, Cuando terminamos la facultad o la especialización, pensamos que ahí acaba y que yendo a congresos es suficiente para yo estar actualizado. Yo digo que ahí es donde realmente comienza la carrera y debes de estudiar mucho para poder ofrecerle a los pacientes. Y que cuando te pares en una cámara, hoy en día que todos tenemos redes sociales, es tú en esos 10 segundos, todos esos algoritmos que hay, o en 2 minutos, en 3 minutos, entregarles algo de valor, entregarles algo de valor. Y ahora que estamos incursionando un poco en las charlas y estamos mostrando ya en los congresos toda nuestra experiencia, es tratar de pasarle a las otras generaciones que vienen atrás esa experiencia que tú tienes, lo que has aprendido para comenzar a dejar una huella social. Yo creo que eso es lo que me ha enseñado a mí la serotonina. Nosotros no nos vamos a llevar nada de lo que tenemos. La única forma de poder avanzar, yo creo hoy en día, es segmentar, es meterse a una sola cosa. Estamos en una generación donde la cirugía plástica y todas las profesiones, Juan, son tan del sector, y es imposible, al menos en mi percepción, tú querer hacer de todo. Claro, pues Porque mira nada más en la cirugía plástica. Y para allá iba porque yo he visto pues que en tu carrera había una transición, lo estabas mencionando, pero cuéntame cómo fue ese proceso, pues paralelo a lo que ya contaste, no para repetir, pero cómo fue tomar esa decisión de abandonar o de dejar de hacer esos otros procedimientos que tanto te gustaban. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó dentro de tu mente para que tú lograras hacer eso que yo pienso que a veces da dificultad porque muchas veces muchos salimos y muchos cuando terminamos el posgrado, pues yo sé hacer de todo. Entonces, cuando me preguntan, ¿eres especialista en qué? Yo contesto en cirugía plástica. ajá. Pero resulta que ahora Edison no es especialista en cirugía plástica, tú ya tienes otra respuesta. ¿Cómo fue ese proceso dentro de ti, las renuncias que tuviste que hacer? ¿Qué tanto te costó eso? Cuéntame un poco. Obviamente eso no se hace de un día para otro. A partir de mañana no recibo ninguna otra cirugía. Fue más de poco a poco. Entonces, cada vez le da un poco más de prioridad a los retiros de biopolímeros. Al comienzo hacía una al mes, fue aumentando dos, tres, cuatro, y cada vez le fui dando un poquito más de prioridad. Yo creo que llevo retirando biopolímeros ya de una forma un poco más, con más frecuencia hace 10 años, y hace 4 años largos ya ahí paré todo. Entonces llegó un momento donde el 50% de mis cirugías ya era retiro de biopolímeros y el otro 50% eran otras cirugías estéticas. Y ahí yo ya, cuando pasa todo eso que te dije de la paciente, que se complicaba y eso, y yo digo, me tengo que dedicar a hacer solo esto y a estudiarlo un poco más. Y la principal fuente de información está en los pacientes. Escucharlos muy bien, intentar hacerle más exámenes, porque sabes que es una patología totalmente nueva. Y ahí comencé a profundizar mucho más, pero el punto de quiebre fue cuando yo tenía el 50% y cuando yo entendí que tenía el equipo que estaba para servir. Eso es una cosa de las donde yo insisto mucho. Cambió incluso mi estructura administrativa. Ahí cambio y ya no tengo secretarias, sino que tengo enfermeras que fueron capacitadas, y que yo siempre les insisto, si usted no vibra con esto, si usted no siente los pacientes, y le decía lo que te hablaba de mi profesora Milton Gonella, que hay que sentir y vivir el paciente, y que usted no está cumpliendo una función de enfermera ni de secretaria, y que quien te va a evaluar, quien te va a pagar a ti es el paciente. El paciente. Entonces cambio la estructura, dejo de tener ya
secretarias, comienzo a tener enfermeras que me ayudan a vivir el proceso y algo que me ayudó mucho es tener las personas que trabajan en mercadeo dentro de mi clínica, donde ellos también entiendan y vivan el proceso de qué son los pacientes, qué tienen los pacientes para poder generar desde el corazón, desde el corazón. Y eso me ayudó demasiado. Muy interesante esto que hablas sobre los equipos de marketing, porque yo veo colegas que a veces se incursionan en el marketing y los ve uno cuando los conoce fuera de cámaras o fuera de lo que están haciendo, son unas personas, pero cuando los vemos en las redes están haciendo unas cosas que uno dice, pero no hay una coherencia. Y pienso yo, no sé cuál es tu opinión, quisiera conocerla, acerca de, y lo mencionaste ahorita, que uno es el que tiene que estar a la cabeza y decir que eso que no es. Cuéntame si tú has visto lo mismo, porque yo viéndote en las redes, Edison es Edison, y te veo y todo lo que me has transmitido como marca y como persona, eso es lo que eres. Pero a veces encontramos esa dualidad, no sé si tú lo has visto también, y qué opinión tienes de eso. Yo creo que es en parte el desconocimiento y lo que le decía es descargarle todo a una empresa de mercadeo y es casi imposible dentro de lo que yo viví que una sola empresa te brinde todo lo que tú necesitas. Y si usted no sabe, yo te decía en estos días a vos y coloco ejemplos y aquí viene la historia de la empanada. La empanada es un producto muy paisa, es una masa rellena de papa con carne, pero usted debe de entender cómo se hace una buena empanada. No la sabrás hacer porque es imposible entender algoritmos y hacer programaciones. Pero que usted cuando guste una empanada, usted dice es crocante, tiene buena carne, no tiene mucho aceite y que usted pueda ir y volverse un catador de empanadas sin saber hacer empanadas, porque hay muchas cosas en las redes sociales que ofrecen programas, yo crezco tu marca, cada rato vemos publicidad que te dejas llevar. Y si usted no sabe detectar eso, no va a haber una correlación entre lo que usted es, lo que es su ADN, la marca, y dejarse llevar por alguna otra cosa que puede ser atractiva a tus ojos, pero que detrás no hay una realidad. Y eso se hace teniendo un conocimiento, no debes de ir a estudiar mercadeo y programación, pero esos diplomados que yo hice hace muchos años atrás y el seguirme capacitando me ha permitido a mí entender y hablar, por ejemplo, ahora de inteligencia artificial. Creo que debemos de saber qué son esas, para qué sirve eso, cómo se hace para tú poder hacer aprovechar eso. Pero yo creo, Juan, es que nos dejamos engañar y nosotros parecemos niños porque no conocemos mucho y hay mucho encantador de serpientes, como hablamos los paisas, y si no sabes hacer eso, comienzas a bailar en un quirófano, a mostrar otras cosas que no son para atraer. Yo digo que la educación para mí es el pilar fundamental de cómo enseñarle a los pacientes, ser muy honesto en tu consultorio. Hay un problema, le explicas el problema y le planteas una solución. Y con eso yo creo que vas a tener pacientes que vienen a buscarte por la parte científica, por lo honesto. Pero si pretendes atraer pacientes porque porque haces publicidad engañosa, y eso lo mostramos en una charla el año pasado, en un estudio que se hizo en una ciudad, se cogieron varias clínicas y se vio que lo que estaban publicando era publicidad engañosa. Y eso es algo que estamos llenos de en las redes sociales y hay veces llega ese paciente, tú le estás pintando un carnero que no eres capaz de pintar por todas las dificultades y creo que ahí es donde comienza. Entonces explicarle al paciente que sea usted el que atienda la consulta y decirle qué carnero usted puede dibujar, qué pan de queso usted le puede vender y tener buenas empanadas en su casa, yo creo, en su ambiente, creo que hace. Y personas que vendan desde el corazón, que no llegó a cumplir, yo soy la administradora, yo soy la contadora, yo soy el de mercadeo, sino que yo vine a servir desde el corazón y liberando siempre serotonina.
Has mencionado varias cosas, me gusta mucho el tema de la autenticidad, es súper importante ser original y auténtico, realmente las personas esperan encontrar lo mismo en el consultorio. Ahora veo yo una tendencia también a un tema de marketing de lujo que se está hablando, Ujú. y entonces cirujanos de pronto que están muy jóvenes, están conversando, pues entonces empiezan a tener y a mostrar, algunos tienen la capacidad de mostrar unos lugares muy espectaculares, unos lugares que están demostrando lujo, una página que está demostrando lujo, pero resulta que cuando llega el paciente de pronto a tomar ese servicio, esa atención de ese lugar, pues resulta que no hay una coherencia y eso también es importante. Entonces ser auténtico, ser coherente. Y lo que mencionaste acerca de la educación me llama mucho la atención y me encanta porque mire todo ese recorrido que tienes en tus videos de YouTube y lo que te has dedicado todo el tiempo es a educar a la gente, inclusive cuando hablabas de otros temas que no eran biopolímeros y ahora con mayor razón, Ujú. que ya no solamente estás llegando a un público que son pacientes, sino que además son médicos también, Ujú. porque muchos llegamos a un momento en que comenzamos a supraespecializarnos y tú llegaste a ese momento. ¿Cuáles serían, digamos, las dificultades que encontraste cuando tomaste la decisión de solo tomar ese camino? Las dificultades es, uno dice, me va a quedar sin pacientes, es lo primero que uno Los piensa. miedos, ¿no? Los miedos, Tomar yo, la ¿y decisión. cómo voy a estar? ¿Y qué hago con los otros pacientes? Entonces hay un amigo mío en el Caquetá, ya es un señor muy adulto, y me dice, Edison, hay que saber cuándo hacer sí a un lado y que darle espacio a otras personas para que también disfruten de lo que tú estás viviendo. Entonces llegan otros cirujanos a mi equipo, aunque siempre ha estado José Ovidio Herrera, que es otro cirujano plástico y me ha acompañado en toda esta historia que te he contado, pero comenzar a soltar. Es decir, es que dejar de ver el negocio como un dinero que en algún momento es la dopamina a los principios de la carrera que te atrae y decir, venga, yo suelto. Entonces llegan mis pacientes, yo quiero hacerme una abdominoplastia, yo le digo, yo tengo dos personas que me ayudan a operar, doy fe de que son buenos colegas, que son responsables, que son autónomos, vaya usted y mire que usted sienta que ese médico o ese cirujano te puede brindar lo que yo te estoy brindando. Eso sí, yo no soy culpable de que si hay alguna cosa o hay un evento adverso y que usted me diga que yo fui el responsable. Te digo que son cirujanos plásticos, son certificados, no se vaya porque yo lo estoy recomendando, se lo estoy sugiriendo, pero si usted no tiene el feeling y eso, usted vaya y busque otras Puse personas. remitir Exacto. esos Entonces, otros pacientes. remitir, darlos, no entrar en ese modelo de negocios, de cuánto me das, porcentajes, que muchas veces en las empresas se ve eso, Sucede. sucede. Entonces, dar, compartir de lo que hemos recibido, valorar ese paciente que llega y soltarlo. Eso fue la forma como yo lo hago de una manera muy simple y cada vez te llegan más y más pacientes y tú siempre sigues en esa filosofía. ¿Tuviste referentes? ¿Lo viste en otros medios? ¿Viste a otras personas? ¿Exploraste? ¿Preguntaste? ¿O simplemente fuiste siguiendo tu instinto y tus sentimientos? No, hay, a mí yo vuelvo y reitero a David Gómez creo que fue el que ese era mi aliciente y yo, si usted se segmenta, es la única opción de usted ser bueno en algo. Sigo aprendiendo, no soy mejor que nadie, simplemente te ofrezco una experiencia. Hace unos años atrás yo veía en las redes sociales un cirujano y decía, ¿usted por qué cobra lo que cobra? Entonces, Juan, el temor era si se perdían pacientes por lo que yo estaba haciendo, pero a mí la serotonina la liberaba era con los biopolímeros, obviamente mi familia, mi hijo, todas esas otras cosas. Y el hecho de estar en un océano, alguna vez hablábamos de océanos rojos y océanos azules, entonces yo vi un océano azul donde no hay mucha competencia, donde hay mucho por aprender y por explorar. Y el hecho de dedicarme a una sola cirugía no quiere decir que es un solo producto, sino que de ahí se derivan
muchas otras cosas. Si tú te integras hacia el frente o si te integras hacia atrás, y me explico, es acompañar, no solo terminar la cirugía como un acto quirúrgico, sino acompañarla en la recuperación, en la alimentación. Entonces te va rodeando de otros especialistas. Ahí llega Vicky Morales, una gran amiga mía, como fisiatra, fortalecer, Valentina como la rehabilitadora de todos esos pacientes, la nutricionista, el reumatólogo, el epidemiólogo, el patólogo, que te van ayudando a crecer. Y comienza algo muy bonito cuando tú ya llegas a eso, es ya consigo educar mis pacientes, ya tengo algo más o menos como yo se lo muestro al mundo médico, y comienza algo que sucede solo cuando te metes en esto, y es a investigar. Y cuando tú comienzas a investigar y a publicar, que es lo que lamentablemente nosotros carecemos un poco de eso, somos muy poco, hay personas muy hábiles que saben muchas técnicas, pero no publicamos. Y es otro peldaño que hay para tú comenzar a dejar huella, porque no es mi experiencia que yo lo hago así, funciona, sino muestre los papers, venga, publíquelos con un rigor estadístico. El 80% de lo que se publica en cirugías de plástica no cumplen con los rigores estadísticos, y eso a mí me costó entenderlo. Entonces, comenzar a hacer publicaciones que tengan un impacto real implica mucha dedicación, y es cómo tú vas a impactar a tu gremio, cómo le vas a ayudar a la otra comunidad, y lo que hablábamos ahora es qué huella social tú vas a dejar, y esa es la mejor forma, comenzar a difundirlo. Es complejo entender lo de la publicación porque implica mucho tiempo extra, y ahí es donde vuelve esa dopamina a quererse meter y tener ese equilibrio. A mí me cuesta demasiado, sigo teniendo problemas con eso. Necesitamos de psicólogos que nos acompañen, no es porque nos volvamos locos, sino tratar de volver. Genera dificultades en nuestro hogar, con mi esposa, porque uno hay veces no se da cuenta, Juan, y el hecho de que estás estudiando tanto, no te das cuenta y comienzas a lesionar las personas que más quieres. Y eso es un equilibrio. Sigo trabajando con eso. Mis pacientes se siguen complicando. Y hay algo muy, muy complejo, es que cuando tú te metes en este cuento, comienzan a llegar más chicharrones, pero comienzas a cogerle un amor al chicharrón y poderse parar frente a una paciente como las que yo he tenido últimamente, Juan, y decirle, te vas a complicar el 100%. O sea, yo ya me voy a meter con usted y usted se va a complicar. Pero ¿sabe algo? Yo sé manejar su complicación. Usted es la heroína de toda esta historia. Nosotros somos sus defensores. Pero usted es la que guía esta batalla. Es como si nosotros nos vamos para la selva y yo le digo, y hay un nombre de una paciente que se llama Nerilyn, y yo le digo, nos vamos a meter a esa selva. Yo ya me he metido varias veces. Sé que hay tigres, sé que hay leones, sé que hay serpientes, y yo llevo todo para esas mordidas y para todo eso que nos va a pasar. La cosa es que usted crea en mi equipo y que yo nunca la voy a dejar sola y la voy a acompañar. Y Juan me dice, vámonos. Y nos metemos y efectivamente se complica. Pero hay una diferencia entre complicaciones y eventos adversos. Es normal que esta cirugía se pueda abrir en algunos casos, se pueda infectar, pero difícilmente te va a llevar al traste o te vas a morir, de acuerdo a las estadísticas. Pero que usted esté preparada de la mejor manera posible para que usted sea la heroína, y su familia, su esposo, ese componente familiar nos va a ayudar a que salgamos juntos. Pero usted es la que debe dormir, de comer muy bien, de hacer ejercicio, de tomar agua y de meditar, y traer los especialistas que sean necesarios para que nos ayuden en este camino a ir a explorar esa selva o ese bosque al cual nos vamos a meter. Y eso Sí. funciona a la maravilla. Edison, más allá de todo lo que estás diciendo, pienso que es un tema de confianza que has logrado construir. Exactamente. Me parece que hemos tocado una cantidad de temas en los cuales cada uno de ellos inclusive daría para hacer una bastante Total. profundización. El día de hoy quiero darte las gracias por haber aceptado esta invitación a participar de nuestro podcast Mumbo. Sé que nuestra audiencia va a estar muy atenta y muchas de las cosas que les has transmitido van a ser
de gran valor y les van a ayudar a llevar su profesión de pronto de una manera diferente. Así que quiero darte las gracias por haber aceptado esta invitación, por tu tiempo, por venir aquí a tener esta conversación. ¿Algo que quisieras agregar o enviarle algún mensaje a nuestros colegas? Primero, Juan, agradecerte por el honor de estar compartiendo con vos, felicitarte por esa labor tan buena que haces con tu empresa Mombu, porque es llevar al profesional fuera del quirófano, fuera de su consultorio, de cómo ser líderes, de cómo servir, de cómo administrar, porque es imposible que en la facultad te enseñen todo eso. Entonces, tener empresas como las tuyas ayudan demasiado a los profesionales a tener esas bases como yo las tuve cuando hice el diplomado y entender un poco este mundo que cada vez crece, crece más. Así que te felicito por tu labor. Es la única persona que conozco que hace eso desde el punto de vista del gremio médico y es muy gratificante compartir con vos. Antes, al contrario, fue un honor estar aquí ¿Algún mensaje compartiendo. para nuestros colegas? A los colegas que estudien, que busquen cómo liberar serotonina, que aprendan qué es una buena empanada, a vender pan de queso siempre calientes y amar lo que hacen y su profesión y mirar cómo devolverle al universo, a quienes ustedes crean, la oportunidad y lo privilegiado que somos de poder haber estudiado una carrera tan maravillosa y que no somos eternos y qué le vas a dejar tú al mundo para que seamos mejores. Creo que ese es el mensaje que yo les quiero dar. Muchas gracias, Edison. No sé, muchas gracias, Juan. Bueno, hemos tenido como invitado el día de hoy al doctor Edison Osorio. Estoy muy contento de haberlo tenido acá, pero más contento voy a estar si ustedes nos dan una calificación de 5 estrellas. Si están en Spotify, pueden ahí colocar 5 estrellas y también pueden dejar su comentario. ¿Qué opinan? Si tienen preguntas. La idea con estos podcasts es llevar este conocimiento a ustedes, estas experiencias de personas que han pasado de pronto momentos pues muy disímiles, ¿no? Cada uno por su lado, pero que nos traen entonces ese conocimiento, esa experiencia para transmitirla generosamente a través de nuestro podcast Mumbo. Así que pues si has llegado hasta acá, no te olvides de dejarnos ahí tu reseña. Si quieres que tengamos más audiencia, comparte este podcast con otros colegas médicos que están de pronto terminando su carrera o están especializándose o que llevan mucho tiempo. Estoy seguro de que a muchos de ellos les va a servir y además nos va a posicionar dentro de los podcasts de una mejor manera y le vamos a llegar a mayor audiencia. Así que esa es la invitación y nos vemos en nuestro próximo podcast.